Continuando con la experiencia en cuanto a las bacterias como los estreptococos, hemos terminado el anterior módulo con los estreptococos viridans y ellos tienen mucho que ver, ¿no? Ahora no tanto, pero siguen vigentes en relación a la caries. Vamos a ver una visión tanto tradicional, ¿no?, contemporánea y moderna de la caries desde el punto de vista de la microbiología. Todo comenzó con Paul Case en 1960, el cual era un dentista y microbiólogo norteamericano que determinó la presencia de la placa bacteriana, ¿no?, indicando que a partir de esta se puede tener una causa de caries. Entonces, antes de Paul Case, la causa era unifocal y la causa unifocal era tú te comes, tú tienes tu caries. ¿Por qué? Porque te han maldecido los dioses o hay un gusanito que se come tus dientes. Entonces, si tú comes mucho dulce, ese gusanito te va a comer tus dientes. Causa unifocal. Y Case habló sobre la placa bacteriana, ¿no?, que tiene diferentes microorganismos y de ahí que su teoría multifocal era de muchas bacterias de la caries, ¿no? Muchas bacterias, incluido su clásica triada multifocal. Y esta multifocal la produjo junto a Jordan, ¿no?, donde él hablaba de la microflora, los microorganismos que se encuentran en la placa bacteriana, el sustrato, que es la alimentación, la dieta rica en carbohidratos, y el huésped y cliente, que en realidad era el diente, ¿no es cierto? El huésped era el diente, ¿no? El diente era el huésped. ¿Por qué? Porque es donde se va a producir, se va a sentar la microflora y donde la microflora a partir de los carbohidratos de la dieta va a producir su efecto. Entonces, esto de huésped y cliente es más que todo el diente, huésped y diente. Entonces, aquí en la impresión, seguramente la C con la L estaba separado. Entonces, esto es junto, esto no es cliente, esto es diente, ¿no? Esto es diente. Entonces, esta lámina se corrige, huésped, ¿no?, y diente, ¿no? Entonces, el diente es en realidad donde se va a producir esto. Eso, si se juntaba, daba caries. Entonces, esa era la tríada que comenzó Paul Case y Jordan en el 1960, donde se explicaba, aquí está diente, ¿no?, y la tan polémica saliva, ¿no es cierto? Y la saliva, pues, desde el inicio fue un factor tampón, un buffer, un amortiguador, un regulador, ¿no?, de la placa bacteriana. ¿M? Y fue eso desde 1960, ¿no? La posición del diente, eso quiere decir, con dientes con mala posición, habrá mayor predisposición de caries. Eso ya lo dijo Case en 1960. Junto con eso, todo esto es el huésped que está aquí con el diente, junto con la inmunidad. Si yo he nacido con una inmunidad buena y tengo antepasados que siempre han sido sanos, entonces mi inmunidad junto con mi genética, ¿no es cierto? Y los microorganismos de la triada de Case, ¿no es cierto? El principal era, porque ahora ya no es, Streptococcus mutans, junto con los lactobacilos que provocan el pH ácido, y los actinomyces, que son unos bacilos gram positivos filamentosos que tienen mucha incidencia en el aumento de la cantidad cuando no se hace el aseo. Y finalmente la dieta, que habla de carbohidratos, ¿no es cierto?, y su frecuencia y su consumo. Entonces, si tú comías dulces, pues te iba a dar caries, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de carbohidratos, no se hace referencia a las bebidas gaseosas. Si yo tomo bebidas gaseosas o jugos azucarados, pues estos, ¿no es cierto?, ingresan y pasan. ¿M? Y en la dieta específica que se habla es la dieta que se mastica
y que se quedan entre los dientes, ¿no? El sustrato de los carbohidratos, pan, fideo, ¿no? Frutas, dulces, salteñas, tucumanas, ¿no? Las bebidas no se quedan porque pasan, ¿no es cierto? Y de ahí de Paul Case que promueve la triada, ¿no es cierto? Marta Negroni publica en 1990, ¿no es cierto? En su libro de microbiología oral, ¿no es cierto? Publica y la triada de Case modificada, que ya no era triada, que era tetrada, porque ya no era tetrada, ya era una multifactorial con cinco círculos, ya no con tres círculos, ¿no? ¿No? Entonces, si bien está presente el huésped, la dieta y el microorganismo, se aumenta la edad del individuo y el tiempo, porque una persona sin dientes va a tener otro tipo de patología, una persona joven, adolescente, niño, primera dentición, segunda dentición, y el tiempo, cuando se habla de tiempo, se refiere al tiempo que transcurre entre una comida y otra, y el tiempo que transcurre entre lavarse los dientes, usar enjuague bucal entre una comida y otra, ese es el tiempo. Entonces, ya en la publicación de 1990, en su primera edición de Marta Negroni, ya se habla, ¿no es cierto?, de algo ya multifactorial, ya no la triada acostumbrada de Paul Case. Entonces, de la triada de Paul Case de la década de los 60, ahora hablamos de un nuevo modelo, ¿no es cierto?, multifactorial de la caries. Y esta etiología multifactorial ya no solamente ve lo que antes tomaban en cuenta entre diente, entre comida, entre hospedero, ¿no? Entre edad, ¿no? Sino también que se habla de lo que contribuye a los factores externos al hospedero, ¿no es cierto? Su vida, su salida, su sueldo, sus hábitos, sus costumbres, todo eso. Entonces, ¿no? Cuando hablamos de la primera edición, ¿no es cierto?, del libro de microbiología estomatológica de Marta Negroni, hacemos referencia a la triada de Case, que era la microflora, el sustrato y el diente, pero aparece por primera vez, ¿no es cierto?, cuatro, aparte del huésped, la dieta y los microorganismos, aparece el tiempo. Y el tiempo es importante porque es el tiempo entre un lavado y otro para que exista una lesión cariosa. Además, ¿no es cierto?, se aumentan factores externos, extrínsecos. Estos de aquí son los factores intrínsecos y hay los extrínsecos que son factores relacionados con el estilo de vida. Yo soy un gigoló, me tengo que lavar los dientes a cada rato porque no, las minas no me van a mirar, ¿no es cierto? Yo soy un empleado público, entro en la mañana, ¿sí? Me sirven desayuno aparte de mi casa, no me lavo los dientes, sigo sentado, salteñita media mañana, sigo sentado. Nos vamos a quedar horario continuo, pollito Copacabana al mediodía con harta papa, ¿no es cierto? Y en la tarde recién me voy y antes de irme, ¿no es cierto? Voy y paso y me compro un sándwich de choricito, ¿sí? Sigo con los carbohidratos, llego a mi casa, beso a mi querida esposa, con mi boca rica de micobrios, y luego viene la cena y, si me acuerdo, me lavo los dientes. Factores relacionados con el estilo de vida. Factores socioeconómicos, esos son los factores. Si a mí me han enseñado a usar cepillo de dientes, pasta dental, si a mí me han enseñado a lavarme cada vez de que coma, ¿no? Y por ahí a mí me han enseñado a que el dentrífico es malo porque está producido por el imperio contraataca y entonces no debemos utilizar esas cosas químicas y mejor utilizo bicarbonato.
yo tengo algunas colegas que utilizan bicarbonato para lavarse sus dientes, ¿no? Ni me acerco, ahora lo más de lejos, por si acaso, por si acaso. Factores económicos, pues si debemos cambiar cada 2 o 3 meses el cepillo de dientes, pues por ahí no me alcanza la plata y tengo mi cepillo de diente de jirafita desde que era escolar, ¿no es cierto? Y nunca he cambiado. O me compro un cepillo de dientes y voy a la tienda y digo, ¿cuánto cuesta este cepillo? Este cuesta 42.50 y este otro, 3 por 10. Entonces deme este 3 por 10, es más barato. ¿Mm? Entonces, eso también influye en la producción de caries. Y principalmente los pederos, pero ya desde un factor extrínseco, si yo, si yo tengo, ¿no es cierto?, ciertas características, ¿no es cierto? Por ahí yo soy hipertenso y tomo mis medicamentos y por mi medicamento que tomo, porque no tengo que hacer mucho ejercicio, que no tengo que agitarme, entonces yo no me lavo los dientes, ese era un problema. Pero por ahí yo soy diabético y cuando me lavo mis dientes sangro mucho, tengo gingivorragia, entonces como es difícil la coagulación, entonces mejor no me lavo porque los diabéticos tienen dificultad en la, en la coagulación, pues entonces mejor no me lavo, entonces si no me lavo, entonces no va a haber ningún problema, entonces no voy a sangrar. Entonces ya depende del hospedero. Y cuando hablamos de los microorganismos, tenemos que ver que en la primera edición se mencionaba los iniciadores de caries y los de la progresión de caries. Entonces, en esta característica de la tetrada que está publicado en el libro, en la primera edición de Negroni, de case modificado, aparte de los factores externos, habla de que dos bacterias como el Streptococcus mutans y Sobrinus eran los iniciadores, ¿no? ¿No? Entonces siempre se habla del Sobrinus como iniciador junto con el mutans y para que haya una progresión de la caries se hablaba de los lactobacilos y los actinomyces. Entonces esa era la teoría que se manejaba y que se daba clases y que se enseñaba, ¿no es cierto?, de la multifactorial. Posteriormente, junto con esto, no posteriormente, se hablaba sobre los mecanismos de adhesión de los microbios sobre la placa bacteriana y hablábamos de una colonización primaria cuando se asentaban los primeros microorganismos, los estreptococos, y hablábamos de una colonización secundaria cuando estos intercambian, ¿no? Se estaba colonizado por un Streptococcus viridans, ¿no es cierto? Y viene el mutans y los bota, y luego viene la colonización secundaria o terciaria, que es la multiplicación y aumenta la progresión. Entonces, ese era el mecanismo de formación de la placa bacteriana, también llamada biofilm, que daba lugar a la formación de la caries. Entonces, dentro de la evolución de las teorías, ¿qué dice? Fitzgerald y Case en el 60 admiten y proponen que la caries es una enfermedad infecciosa y transmisible, que la presencia de un microorganismo específico, Streptococcus mutans, se asocia con la enfermedad infecciosa. De acuerdo con los postulados de Koch y Henle del 1884, se hace una recreación en animales de experimentación donde se aísla el microorganismo de la enfermedad, en este caso de la caries, se cultiva y se reproduce en medios artificiales. Se inocula en un animal de experimentación el agente infeccioso y se provoca caries en estos animalitos del señor. El animal se enferma y del cual se obtiene una muestra infecciosa, se vuelve a cultivar y se aísla el mismo microorganismo del inicio. Con esto se confirma de que el agente etiológico de la caries era Streptococcus mutans, como postulados de Koch. Todas las bacterias que hemos estudiado, estafilos, estreptos y los que vamos a estudiar las próximas clases, todos se han hecho los postulados de Koch para verificar que causa que la teoría de la infección es causal, causalidad.
no casualidad. Entonces tiene que haber un agente para que se produzca. Y en la época de Fitzgerald y Case se demostró que realmente se producía por un agente etiológico. Sigue avanzando esto y la propuesta de Evans en 1978, ¿sí? Mantiene que la caries es una enfermedad infecciosa y transmisible, mantiene que hay la presencia de un microorganismo específico a la infección dentocariosa, pero agrega además que hay múltiples factores como antagonismos bacterianos y sustancias antimicrobianas en medio bucal. Cuando hablamos de sustancias antimicrobianas en medio bucal, hablamos de la saliva que tiene más del 90% de proteínas antibacterianas y bactericidas. En 1998, Falco, ¿no es cierto? Falco, ¿no? Mantiene la de la infecciosa y transmisible, que uno es el agente específico, la presencia de multifactores, todo de acuerdo a los postulados de Koch, pero propone que no solamente debemos hacer caso que esto ocurre por los postulados de Koch, sino también por la nueva tendencia que se llama los postulados moleculares de Koch, donde se habla de la presencia de un gen o sus productos que son necesarios para la virulencia. Entonces aquí avanza un poco más y se va a la biología molecular, que no simplemente es un agente etiológico, sino que tiene que ver con los factores, ¿no es cierto?, genéticos que tiene un determinado microorganismo de producir ciertas sustancias ácidas. Mantiene la de la etiología de uno, pero propone de que puede haber, gracias a los postulados moleculares de Koch, otras bacterias. Entonces deja en el tintero esa duda. Y Fekkerskov es el que propone en 2001 un modelo, y ese modelo del 2001 va él puliendo, y el 2004 mantiene que la caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible, pero la presencia de un microorganismo no específico se asocia a la enfermedad, o sea que ya nos dice que es el Streptococcus mutans el causante. ¿Por qué? Porque se han encontrado casos de caries en personas adultas o niños o adolescentes que carecían de Streptococcus mutans y tenían caries. Entonces, a partir de Fekkerskov, en base a la anterior, ¿no es cierto?, mm, eh, hipótesis, no hay un microorganismo específico que cause la caries. Más bien, todo se produce por cambios ecológicos en la biopelícula. Entonces, el Streptococcus mutans y la caries dental se los toma en cuenta como un valor predictivo y no como un agente etiológico. Eso quiere decir que si tú tienes Streptococcus mutans, ¿no es cierto?, probablemente tengas caries. Y si tú tienes caries de Streptococcus mutans, probablemente sea el causante, pero no quiere decir que es el único. Por lo tanto, la microbiota residente de la orofaringe es la responsable de la caries dental sin que tomemos en cuenta a los estreptococos. Entonces, los estreptococos que estaban en el sitial más alto de la caries pasan a un segundo lugar, ¿no es cierto? Porque la microbiota residente que está fuera de caries, ¿no?, puede ser la causante de la caries. Y además, si hay muchos Streptococcus viridans en la boca, como dice acá, presentes sin que se desarrolle lesión cariogénica. O sea, puedes tener todos, pero todos los del grupo viridans, pero nunca vas a tener caries. Entonces, ¿de qué depende ese? De otros factores propuestos por Fekkerskov. Y ahí está, ¿no es cierto?, el modelo holístico versus el modelo multifactorial, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya Fekkerskov junto con Belu, el 2001, ya proponen, ¿no es cierto?, otros factores primarios y moduladores, ¿no es cierto?, que tienen que intervenir en la caries dental. Entonces, este modelo que hemos visto, ¿no es cierto?, es un modelo tradicional que ya es reemplazado actualmente.
tomando en cuenta estos microorganismos. Y de ahí, de ese modelo, se habla de la colonización primaria, que es la adherencia a la película adquirida, la colonización secundaria, la agregación interbacteriana, el cambio, y la colonización secundaria o terciaria, como dicen algunos otros textos, que es la multiplicación de estos microorganismos. Todo esto depende del tiempo, de la dieta, ¿no es cierto?, de los microorganismos. Entonces, si yo me lavo mis dientes me cepillo mis dientes en un periodo largo, entonces voy a promover de que se forme una película. ¿Sí? Y si no me lavo muy seguido, uso mala técnica o mal cepillado, mal pasta dental, entonces puedo también generar una agregación interbacteriana con su multiplicación. Entonces, esto tiene como adhesivo a la saliva, porque para que se forme la película adquirida tiene que haber un adhesivo y esa es la saliva. Y dependerá si hay mayor o menor secreción de saliva para que haya mayor o menor adherencia de película adquirida. Entonces, esto es más o menos lo que pasa en el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Cuando llegan los microorganismos de la boca y si no son removidos, va aumentando, va multiplicándose y va lesionando el diente. Esto es lo que se decía en la primera edición del libro de Negroni, ¿no? Nuestro libro Alma Mater. En la colonización primaria se hablaba de la adherencia a la película adquirida. Entonces, en la superficie dental tenía que haber estreptococos del grupo Viridans, ¿no? Principalmente sanguis y sobrinos, principalmente sanguis y sobrinos, que eran los que colonizaban la placa bacteriana. Entonces, esa era la colonización primaria. ¿Qué dice, qué dice la tercera edición? En la tercera edición dice, el sanguis ya no es tan importante. El sobrinus es el primero en colonizar la placa bacteriana y ya no el sanguis como se creía. Es más, puede existir Streptococcus mutans en la colonización primaria sin que causen mutanos o ácidos. Entonces pueden ser unos Streptococcus mutans, si tú quieres, no virulentos, no patógenos. Entonces ya no se habla solamente de esta teoría del sanguis y sobrinos, sino es que ahora hablamos especialmente del sobrinus y ya no del sanguis, y también del mutans porque es parte de la flora microbiana normal y no precisamente el agente etiológico. En la colonización secundaria de la agregación interbacteriana se decía que los Streptococcus sanguis que estaban colonizando la placa bacteriana, los principales que así se los contabilizaba antes, eran removidos, eran eliminados por los Streptococcus mutans y de acuerdo a la dieta del paciente rica en carbohidratos, comenzaban a producir mutanos y los mutanos son ácidos que van a producir la lesión en el esmalte del diente. Por lo tanto, de ahí viene el nombre de mutans, porque producía mutanos, comprobado con los postulados, ¿no?, de Koch. Pero ahora, la colonización secundaria, que es la agregación interbacteriana, que era el recambio de unos de los no patógenos con los patógenos, ahora, ¿no es cierto?, tiene otra visión. Si bien el Streptococcus mutans puede favorecer produciendo mutanos, en la agregación interbacteriana, que es el intercambio de los no patógenos por los patógenos, los lactobacilos, los actinomyces e inclusive la Candida albicans, que es un hongo, ¿sí?, que es parte de la flora normal, pueden producir ácidos y pueden ser los causantes de la caries. Y no siempre Streptococcus mutans. Y no siempre Streptococcus mutans. Para terminar esta parte, la segunda parte de la colonización secundaria, que para otros autores, como Liébana en su libro de microbiología oral, indica que es la colonización terciaria,
Y la colonización terciaria coincide con la multiplicación de estos microorganismos que han hecho el intercambio. Por ejemplo, Streptococcus mutans, Lactobacillus, Bellonella, que es el gram negativo que se adjunta, Actinomyces, que por falta de aseo aumenta su población, pero actualmente, ¿qué se dice en la colonización secundaria? Se dice que mantenemos la multiplicación de lactobacillus, Bellonella y Actinomyces, y Streptococcus mutans puede ser de que no exista, de que no esté presente en la multiplicación. Pese a eso, el paciente tendrá caries. Entonces ya no hablamos de un agente etiológico, ya hablamos de varios agentes etiológicos que pueden producir, ¿no es cierto?, ácidos. Entonces, ya en la tercera edición, ¿sí?, se publica esto. Y este es el diagrama, y el diagrama, ya no podemos decir triada ni tetrada, ahora decimos el diagrama de la etiología de caries propuesta, ¿no es cierto?, por, ¿no es cierto?, el nuevo autor, ¿no es cierto? Y el nuevo autor que propone este famoso diagrama, ¿no es cierto?, está en base a lo que ha mencionado, ¿sí?, Fejerskov. Y Fejerskov es el autor de este diagrama, que lo tienen en su libro, ¿no es cierto?, donde tú tienes que ver que existe el diente tiene que interactuar con las variaciones del pH que van a depender del Lactobacillus acidophilus, que hace que sea más ácido la saliva, ¿no es cierto? Que tiene que tomar en cuenta la dieta, si tu dentrífico tiene fluoruro o no y qué cantidad, o si le hacemos fluorización al chango para que tenga su protección, ¿no es cierto? Además, en el tiempo tiene que ver el depósito microbiano de variaciones del pH, pero en el tiempo, o sea, estos dos interactúan y depende del tiempo que pasa y transcurre entre un alimento y otro, la dieta, la utilización de fluoruros, de la cantidad que haya en la pasta dental, de las diferentes especies microbianas que tengas en la boca, sin contar Streptococcus mutans o los viridas, puede ser otras bacterias, ¿no es cierto? Y en la dieta, cuánto de azúcar tienes. No precisamente en bebidas azucaradas, sino en sólidos. Y la saliva va a tener su acción dependiendo de su composición. Sabemos bien que la saliva tiene un factor protector porque tiene más del 90% en su composición de proteínas y enzimas antibacterianas y bactericidas. Entonces dependerá de su composición para que sea un factor protector más bien, pero también dependerá de la saliva de su flujo, mayor flujo, menor flujo, para que haya una película que se adhiera, para que se forme el biofilm. Estos son factores intrínsecos, con los factores extrínsecos que son los que están no biológicos, no biológicos. La clase social de la persona, hay gente que viene del campo y que jamás en su vida ha visto una pasta dental y un dentrífico y no tiene caries, eso deberíamos estudiar. ¿Cuánto gana? ¿No? Dime cuánto tienes, cuánto ganas, ¿no es cierto?, para bailar en la morenada. Entonces depende de cuánta plata tiene para saber si su característica. Por ahí tiene mucha plata, pero su educación es pésima, entonces también tiene que ver la actitud del paciente, su comportamiento y sus conocimientos básicos sobre salud oral. Entonces, todo esto es lo que ha propuesto, ha hecho un cambio de paradigma y este cambio de paradigma tiene que ser estudiado en detalle y esto es lo que se va a preguntar. El pasado se estudia y el presente se aplica al futuro. Gracias a esto, gracias a esto ha cambiado muchas cosas. Entonces, en el paradigma actual de la caries de Fekerscope,
¿no? Mantiene que es una enfermedad infecciosa, pero es una enfermedad infecciosa no clásica, porque en la clásica se debe a los postulados de Koch. Entonces, de acuerdo a los postulados de Koch, un agente produce una enfermedad, pero como es no clásica, muchos agentes producen la misma enfermedad. Entonces, es una enfermedad infecciosa, pero no clásica. Es compleja porque no solamente interviene lo biológico, también interviene lo social, lo económico, el comportamiento, ¿no es cierto? La educación, ¿sí? Eso también incluye. Transmisible se mantiene porque sí se puede transmitir de persona a persona. Un beso apasionado de esos que ustedes saben hasta la epiglotis, ¿no es cierto? Hasta ahí ya saben, puede intercambiarse bacterias y tú después de que no tenías caries, ahora tienes caries. ¿Por qué? Porque siempre debemos lavarnos las manos antes y después de cualquier actividad y yo creo que deberíamos lavarnos los dientes antes y después de cualquier otra actividad fuera de la comida. Y es multifactorial porque resumo todo lo que he dicho, factores biológicos, socioeconómicos y culturales. Este es el nuevo paradigma actual de la caries. El establecimiento y desarrollo de los microorganismos cariogénicos se originan por cambios ecológicos en la biopelícula y de eso va a depender, ¿no es cierto?, la técnica del cepillado, el asistir a que me hagan una limpieza dental para sacarme el sarro y el utilizar un buen cepillo y una buena crema. Y se decía que Streptococcus mutans era el agente etiológico, pero ahora se han encontrado en estudios científicos y artículos que podrían haber buscado pacientes con caries sin Streptococcus mutans. Otros microorganismos son capaces de producir ácidos como el Streptococcus mutans. Así, los ácidos producidos por la fermentación bacteriana en la biopelícula, gracias al sustrato que es los carbohidratos sólidos y no líquidos, disuelven la matriz mineral de las piezas dentarias. Entonces también existe un componente, ¿no es cierto?, de la ingesta de calcio, de la mineralización de tus dientes para como factor protector. Y como esto se vulnera, da lugar a una lesión. La caries dental surge del desequilibrio fisiológico entre el mineral de las piezas dentarias y los constituyentes de la biopelícula. Si tú has tomado calcio en tu niñez, entonces es muy probable que la caries no te afecte después. Si ahora quieres tomar calcio, como yo quiero tomar calcio en pastillitas, cuidado que tenga problemas, ¿no es cierto?, de ateromas. Entonces se puede acumular mi calcio que yo tome como suplemento alimenticio y se llenen mis arterias de ateromas. El calcio se va a llenar ahí y después se van a endurecer mis arterias. Y por él le quiero cascar ahora calcio porque dice que es bueno para la caries, para no tener, claro, y después voy a hacer cálculos, voy a formar cálculos renales a base de calcio. Entonces, esta prevención se tiene que hacer en la infancia. Calcio, leche, queso y tomar mucho de eso. De adultos tenemos que conseguir el calcio de otras fuentes que no nos produzcan acúmulo, porque si no nos vamos a enfermar con cálculos renales, ¿no?, con cálculos en la vesícula biliar, ¿no es cierto? Y o formación de ateromas, endurecimiento de nuestras arterias. A partir de esta última frase, de que entre el mineral de las piezas dentarias y los constituyentes de la biopelícula, Fekershow genera nuevas actividades para manejar el control y prevención de la enfermedad. Entonces, ahora tenemos nuevas estrategias interdisciplinarias. Entonces, considerando al paciente como una unidad biopsicosocial. Entonces, a partir de lo que ha dicho Fekershow, ¿qué tenemos que hacer ahora? No solamente tenemos que decir, la salud oral ya no es propia del odontólogo, la salud oral tiene que ser multidisciplinaria. Tendrán que ir a partir del año, tendrán que ir a las plazas, a los parques, tendrá que ir un estudiante de medicina,
un estudiante de bioquímica, un estudiante de odontología, un estudiante de enfermería, y los cuatro tendrían que dar sus recomendaciones desde su punto de vista de su formación profesional para no tener caries. Entonces, ya no se debe hacer algo que solamente es de uno, es multidisciplinario, es multifactorial. Es más, deberíamos ir odontología con los estudiantes de economía y explicar a los estudiantes de economía qué es más barato, pagar un odontólogo o comprarse unos cepillos caros y funcionales. Para que la gente entienda que prevenir es mejor que curar, ¿no es cierto? Entonces, estas nuevas estrategias hacen de que el nuevo paradigma de la caries tiene que transformar no solamente lo que yo estoy hablando en esta clase, ni ustedes cambiar, sino que tiene que transformar el pensum, los contenidos analíticos, el perfil de egreso y el examen, ¿no es cierto?, de grado o la defensa en el internado de los trabajos y de en este caso, de la caries en el manejo integral, en la que se llama odontología integral. Entonces, habría que cambiar muchas cosas a partir de este paradigma, que ya algunos están cambiando, pero que deberíamos cambiar desde la esencia. Entonces, entre Case y Feckerscope ha pasado, ¿sí?, 4 décadas, y esas décadas, ¿no es cierto? Como dice la canción, señora de las 4 décadas, ahora sí ya estás maduro. Espero que puedan asociar este nuevo paradigma y que les sirva para mejorar su performance en la salud pública y en la salud oral. Muchas gracias y hasta la próxima.